Mis amadas hermanas, muy buenos días. Hoy es viernes 26 de abril del 2024 y ya es nuestro penúltimo día de devocional. En este tiempo hemos estado hablando de ser grande delante de Dios y vamos a comenzar repitiendo nuestro versículo de memoria para esta semana. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En nuestra lectura bíblica vamos a ir a Lucas capítulo 1 de los versículos 13 al 16. Y la palabra del Señor dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Oremos. Señor, te damos gracias en este tiempo porque podemos nuevamente abrir tu palabra y seguir meditando en ella. Gracias porque estás trayendo luz a nuestra vida y nos estás mostrando la responsabilidad que tenemos como padres en establecer una vida correcta, una vida temerosa delante de ti, nosotros y nuestros hijos. Ayúdanos y danos la sabiduría que necesitamos para que ellos puedan llegar a ser grandes delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras iniquidades y háblanos hoy a nuestros corazones. Abre nuestros oídos, te lo suplico. Ten misericordia de mí, y como siempre, Padre, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, en este tiempo que hemos estado hablando de ser grande delante de Dios, hemos estado hablando de la vida de Juan el Bautista y hemos estado considerando tres grandes principios bíblicos para que nuestros hijos lleguen a ser grandes delante de Dios. El primer principio bíblico, hablamos de que ellos establecieron un hogar bíblico porque ambos eran. El segundo principio bíblico, establecieron un propósito bíblico y llamarás su nombre Juan. Ya hablamos de 4 actitudes. Hoy vamos a comenzar ya con nuestro tercer propósito o tercer principio bíblico y vamos a hablar de que ellos establecieron una crianza bíblica. Y en los versículos 15 y 17, también en el versículo 80 nos hablan desde el vientre de su madre. El versículo 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Desde pequeño fue establecida en su vida una crianza bíblica. Debemos tener presente, mis hermanas, cuán preciosa es la vida del hombre para el Señor, aún desde el vientre. A diferencia de este mundo perverso que menosprecia la vida, aún estando en el vientre, debemos recordar que Dios nos bendice desde el vientre, como dice Génesis 49, 25. O en Salmo 139, 13, Él nos crea en el vientre. En Salmos 22, 9, Él nos guarda en el vientre. Y también en Isaías 49, 1, Él nos separó, nos escogió desde el vientre. En Salmos 27, 3, Él nos valora desde el vientre. Y cuanto más temprana es la crianza a nuestros niños, según la palabra de Dios, es mejor, porque cada día de crecimiento de nuestros hijos es importante para el Señor. Recordemos que nuestros hijos son dados por el Señor, pero hablamos de nuestros enemigos también. Satanás, el mundo o el pecado o el vano corazón van a querer también criar a nuestros hijos.
Y nosotros o los vamos a criar conforme a la palabra de Dios o vamos a criarlos como dice este mundo. Y esta palabra criar solo quiere decir educar, cuidar, criar a los hijos bajo la palabra de Dios durante todo su desarrollo y también todo su crecimiento. Eso es lo que debemos hacer para que ellos lleguen a ser grandes delante de Dios. Y vamos a ver el primer subpunto. ¿Cómo establecieron una crianza bíblica? Ellos lo criaron en la santidad del Señor. En el versículo 15 de Lucas 1 dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Para que ellos llegaran a criarlo en la santidad del Señor, primero ellos van a determinar el cuidado de la santidad del Señor. En el versículo 15 dice, no. Y mis hermanas, cuán importante es cuidar la santidad en la vida de nuestros hijos. Y es tan difícil pronunciar esta palabra con tan solo 2 letras. No. Y es nuestro trabajo decir no a las cosas que van a contaminar a nuestros hijos. Nosotros debemos proteger sus mentes, sus almas, sus cuerpos de toda esta inmundicia que hay en el mundo y separémoslos para el Señor, aún estando en el vientre. Nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos a tener carácter, a que ellos puedan tener la capacidad de decir no al pecado, no a lo que los contamina, no a lo que no conviene, no a lo que los va a llegar a destruir, como dice en Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mi hermana, tú también debes advertir a tus hijos sobre el peligro de la inmundicia o de la adicción a los vicios o de la manera también en que influyen en su conducta y en su desarrollo todas estas cosas que el mundo tiene. En primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, hay una advertencia, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es nuestro trabajo, mis hermanas, el alejar a todo lo que tomará control de la vida de nuestros hijos. No solo el alcohol, también puede ser la televisión, los celulares. Pero así como ellos van a determinar el cuidado de la santidad del Señor, aprendiendo a decir no, también ellos van a determinar instruirlo en la santidad del Señor. Y es nuevamente nuestro trabajo que nosotros como padres lleguemos a entender en la vida de nuestros hijos que esta vida debe ser santa delante de Dios y Dios demanda una vida santa de ellos. Debemos enseñarles sobre el pecado. Y esta palabra pecado significa hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se va a conformar perfectamente a la mente ni a la ley de Cristo. El pecado, mis hermanas, es todo lo que Dios aborrece. Y dentro de esta amplitud del pecado nos va a mostrar la condición del hombre natural, la cual es penosa porque está muerto en sus delitos y pecados, como dice en Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y tenemos que enseñarles también que hay consecuencias del pecado, consecuencias terrenales, pero también hay consecuencias eternas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enséñales qué es pecado. Enséñale que hay consecuencias de nuestro pecado. Enseñémosles, mis hermanas, sobre la santificación que de ellos deben vivir apartados por Cristo, porque ahora han sido limpios por su sangre. Y el Señor nos limpia de nuestros pecados con esa sangre tan preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y nos va a separar también de ese amor natural que nosotros sentimos por el pecado y por este mundo.
Él desea poner en nuestros corazones un nuevo principio, el cual va a hacer que nosotros practiquemos la piedad en nuestra vida. Él no solo nos salva de la condenación del pecado, mis hermanas, sino también del poder y del dominio del pecado. Y Él quiere colocar su espíritu en nuestros corazones, en el corazón de nuestros hijos, no únicamente justificándonos, sino también santificándonos, separándonos para Él. Ellos determinaron el cuidado de la santidad del Señor aprendiendo a decir no. Determinaron instruirlo en la santidad del Señor, mostrándole que es pecado y que Dios aborrece el pecado. También determinaron el motivo de la santidad del Señor. Ellos sabían que su Dios era un Dios santo, que Dios aborrece el pecado y que sí, mis hermanas, Dios conoce nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes, y nos va a juzgar por ello a nosotros y también a nuestros hijos. En primera de Pedro 1:16 la Biblia dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuestro Dios es 3 veces santo, y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos sobre la santidad de Dios. En primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser santos porque nuestro Padre Dios es santo. Así debe ser nuestro diario vivir. Y también ellos determinaron la importancia de la santidad del Señor. Mi hermana, Dios no va a usar instrumentos inmundos para los propósitos que Él tiene. El primer llamado de Dios hacia nuestros hijos es a que ellos vivan en santidad. Y ellos van a llegar a ser un instrumento muy útil cuando están limpios delante de los ojos de Dios. En 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo criaron en la santidad del Señor, pero también lo criaron en la llenura del Señor. En el versículo 15 dice, y llamarás su nombre Juan. Y en el versículo 15 al final dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde que Juan estaba en el vientre de su madre, el Señor depositó su Espíritu Santo. Este fue un vaso santo para un servicio futuro. Y Zacarías y Elizabeth van a procurar de todo corazón que Juan, su amado hijo, crezca lleno del Espíritu Santo. Pero ¿a qué se refiere? Y la Biblia nos da referencia cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo. En Mateo 6:22 nos dice lleno de luz. En Juan 1:14 lleno de gracia y verdad. En Colosenses 1:9 lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. En Lucas 5:26 llenos de temor. En Romanos 15:14 llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. En Efesios 3:19, llenos de toda la plenitud de Dios. Y en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia. ¿De qué estarán llenos nuestros hijos, mis hermanas? En Mateo 23:25, ¿estarán llenos de robo y de injusticia? ¿O en Lucas 11:39, llenos de rapacidad y de maldad? En Mateo 23:27, llenos de toda inmundicia. O en Mateo 23:28, llenos de hipocresía e iniquidad. En Romanos 1:29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O en 2 de Pedro 2:14, ojos llenos de adulterio. ¿De qué estarán llenos nuestros hijos? Pero ellos decidieron o lo criaron en la llenura del Señor, porque primero ellos van a entender o entendieron el significado correcto de la llenura del Espíritu del Señor. Y cuando hablamos de esto, mis hermanas,
a Juan le dijeron en el versículo 15 que no beberá vino ni sidra. Y esta es una de las cosas que va a caracterizar su vida. No va a estar lleno de vino ni sidra, sino lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él no va a estar influenciado en su interior al beber, sino va a ser influenciado siempre por el Espíritu de Dios, el cual moraba en él. No iba a ser motivado por lo que el alcohol hacía en su cerebro, sino lo que lo motivaba es lo que el Espíritu de Dios hacía en su mente. En otras palabras, Juan era guiado por el Espíritu de Dios, en contraste a lo que aquello que guía a tantas personas a la embriaguez, su carne, satisfacer a sí mismo. En Efesios 5:18 la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. El significado correcto de la llenura del Espíritu Santo es algo que primero Dios demanda a cada uno de nosotros como hijos suyos. Llenos del Espíritu Santo es un mandato para todo creyente. Esta no es una opción, mis hermanas, tampoco es una sugerencia. Y nosotros, como cristianos, desde el momento en el que creemos, llegamos a tener el Espíritu Santo. No va a existir un cristiano sin el Espíritu Santo, porque esta es la vida de Dios en nosotros. Es una realidad redentora, sí, y cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, Dios va a establecer su residencia en nosotros a través de su Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros somos cristianos y si nosotros queremos establecer una crianza bíblica en nuestros hijos, los debemos criar con la llenura del Señor, con la llenura de su Espíritu. Si somos cristianos, estamos llenos del Espíritu. Y si somos cristianos, no estamos ya en la carne. Pero no solo ellos entendieron el significado correcto de ser llenos del Espíritu Santo, sino también consideraron la importancia de la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice, y será lleno. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, sí. ¿Para qué? Para que podamos ser eficaces, para que podamos cumplir con el andar digno delante de Dios, para que podamos cumplir con el andar en amor, el andar en la luz, el andar en sabiduría, a hacer cualquier cosa para Dios. Es importante, mis hermanas, que nuestros hijos estén llenos del Espíritu Santo también, para que puedan hacer todas estas cosas, para que ellos puedan andar en sabiduría. Ellos deben estar llenos del Espíritu de Dios. Y así como Juan era lleno o fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, tan pronto como sea posible, él mostraba esa realidad en su vida. Pero así como consideraron lo que era importante la llenura del Espíritu Santo, también ellos aprendieron el modo de ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 15, sí, dice, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Cuál será el modo para llegar a ser llenos del Espíritu Santo? Esto, mi hermana, va a involucrar primero que nuestros hijos deben rendir su voluntad, debemos enseñarles a que ellos rindan su voluntad, su intelecto, su cuerpo, su tiempo, su talento, su dinero, todo su control. Esto significa que es la muerte de ellos mismos, es matar, es la crucifixión de ellos mismos, de su voluntad, matar su propia voluntad. Y cuando ellos mueren, Dios los va a llenar. En eso consiste cómo uno puede llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Y saben, la llenura del Espíritu Santo es tomar la palabra de Dios, porque ella nos va a mostrar
que estamos muertos en delitos y pecados. Ella va a mostrar a nuestros hijos su realidad, cuál es su condición delante de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, Él, Él va a morar dentro de nosotros, va a morar en nuestro corazón. Y si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, entonces alimentémonos de la palabra de Cristo. Si queremos que nuestros hijos vivan bajo una crianza bíblica, alimentémoslo según la palabra de Dios. Y conforme ellos van a ser alimentados o son alimentados y llenos de la palabra de Dios, abundantemente, ricamente, en plenitud, porque debe ser todos los días, en todo momento, ellos van a llegar a introducirse tanto en la palabra de Dios, que la palabra de Dios va a ser la que controle su vida, sus deseos, su voluntad, sus sueños, lo que ellos anhelan, lo que ellos buscan. Ser lleno del Espíritu Santo es simplemente que dejar que la palabra de Dios domine su vida, la cual debe dominar nuestra vida también. Mi hermana, ¿tú quieres establecer una crianza bíblica en la vida de tus hijos? Es ahora. No esperes que ellos crezcan. Hazlo desde ahora, mi hermana. Enséñale primero a que ellos vivan en santidad para el Señor, apartados de este mundo. Muéstrales que es pecado, que Dios aborrece el pecado, que Dios pide que vivamos en santidad. Y críalo también en la llenura del Espíritu del Señor. ¿Y cómo se hace eso? A través de la palabra de Dios. Que el Señor nos dé oídos, mis hermanas, en este tiempo. Gracias por su atención. Mañana nos veremos.